risa más inocente en un futuro decadente. Preparemos a ese niño para afrontar ese presente y dale cariño, dale todo el afecto. Yo sé que no es fácil, pero tú haz lo correcto. La risa más inocente en un futuro decadente. Preparemos a ese niño para afrontar este presente. La madre siempre quiere lo mejor para sus niños y con buena calidad brindarle todo su cariño. El niño o la niña son el príncipe o princesa. Recuerda que lo mejor viene de la naturaleza. Desarrollo intelectual, físico y emocional. Dejemos de hablar y comencemos a actuar. Cuidemos al futuro desde el control prenatal. Formación personal para gente singular. Las agüitas que le damos no le dan su desarrollo. En lo rural pensamos que lo mejor es lo criollo. Piensa a futuro escuchando ese murmullo. La verdadera Guatemala yo mismo la construyo. Dale cariño, dale todo el afecto. Yo sé que no es fácil, pero tú haz lo correcto. La risa más. Y recuerda que la lactancia materna es la primera vacuna. Lactancia materna exclusiva desde la primera hora de vida. Para afrontar este presente. Queremos consejeros con pertinencia cultural. Le hablan en castellano y apenas domina el MAM. A todos les pedimos el apoyo. Que si no es tu competencia, Muni apoya el desarrollo. Esto es realmente significativo. Busquemos juntos un cambio progresivo. Político comprometido con su gente y que la corrupción no domine más su mente. Le hablo a salud, a nutrición y a su sector. Desde el conserje hasta el director. Y también a esa madre que necesita orientación. Puede asistir a cualquier centro de atención y recibe este mensaje que borra estereotipos. No todo en la vida se basa en dichos típicos. Empoderamiento de la sociedad, dejando malas prácticas en la antigüedad. Dale cariño, dale todo el afecto. Yo sé que no es fácil, pero tú haz lo correcto. La risa más inocente en un futuro decadente. Preparemos a ese niño para afrontar este presente y dale cariño, dale todo el afecto. Yo sé que no es fácil, pero tú haz lo correcto.
Buenos días a todos, sean bienvenidos. En 2 minutos 50 segundos damos inicio. Agradecemos su puntualidad y el interés en el contenido. Muchas gracias. Dale cariño, dale todo el afecto. Yo sé que no es fácil, pero tú haz lo correcto. La risa más inocente en un futuro decadente. Preparemos a ese niño para afrontar ese presente y dale cariño, dale todo el afecto. Yo sé que no es fácil, pero tú haz lo correcto. La risa más inocente en un futuro decadente. Preparemos a ese niño para afrontar este presente. La madre siempre quiere lo mejor para sus niños y con buena calidad brindarle todo su cariño. El niño o la niña son el príncipe o princesa. Recuerda que lo mejor viene de... Hola América, no le escuchamos. ¿Podría activar su audio, por favor? Es la emoción del evento. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala les da la cordial bienvenida al seminario virtual en conmemoración de los 40 años de la adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, el cual se lleva a cabo en coordinación con varias organizaciones. Estas son la Red Internacional de Grupos de Acción Pro Alimentación, IFAM, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS, la Liga de la Leche de Guatemala, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna, UABA, el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en unión de esfuerzos con la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud de GESIAS, Unidad de Nutrición Pediátrica del Viceministerio de Hospitales y el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional PROSAN del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Soy América Cruz, conductora de este evento, y tendré mucho gusto de acompañarles en esta ocasión. A continuación, el doctor Edwin Eduardo Montúfar Velarde, viceministro de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, dará las palabras de bienvenida a este seminario. Adelante, doctor Montúfar, sean todos bienvenidos. Muy buenos días. En conmemoración de los 40 años de la adopción
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, en nombre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la ministra de Salud, Amelia Flores, mi persona, le damos la cordial bienvenida a este seminario virtual en conmemoración de los 40 años de adopción del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, evento al que nos unimos activamente junto con miles de personas y organizaciones en todo el mundo. El 21 de mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud dio la aprobación a este código y desde entonces ha sido una gran herramienta que nos motiva a continuar protegiendo la lactancia materna. En Guatemala lo hemos hecho a través del cumplimiento de la ley de la comercialización de sucedáneos de la leche materna, decreto ley 6683 y su reglamento, acuerdo gubernativo 841-87. El defender el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna es una recomendación ética que debemos cumplir por las empresas y servicios de salud. Es por ello que hemos creado alianzas con organizaciones que tienen como fin la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Y se ha coordinado ese seminario que tiene como objetivo concientizar a los trabajadores, a los profesionales de la salud, instituciones vinculadas con el tema y público en general, sobre la importancia de proteger la lactancia materna para apoyar a las madres a ejercer su derecho de amamantar, por lo que contamos con la participación de invitados internacionales que abordarán el tema sobre el código, resoluciones posteriores como herramientas de protección, así como los riesgos de la alimentación infantil con productos no adecuados. A pesar de que la salud de la niñez, de las personas y del planeta entero está amenazada, hoy celebramos con fuerza el compromiso de los pasos que se van logrando en cada uno de los países en el camino al defender los derechos de la niñez, las madres y las familias de todas las sociedades y las culturas del mundo frente al poder que ejercen algunas corporaciones. Agradecemos a quienes han contribuido con el Ministerio de Salud para conmemorar el Día Mundial de la Protección de la Lactancia Materna y así marcar el preámbulo para las actividades de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el año 2021, en este mes de agosto, esperando que todos nos hagamos partícipes de este compromiso. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Montúfar. En la Ley de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna y su reglamento, encontramos orientaciones para colaboradores de salud, quienes tienen un rol importante en promover, proteger y apoyar la alimentación óptima durante la niñez. Igualmente, las escuelas formadoras promueven el conocimiento de las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños. A continuación, la licenciada Diana Rico nos hablará sobre el código y resoluciones posteriores para la protección de la alimentación de lactantes y niños pequeños como herramienta de protección. Diana Rico es nutricionista, dietista por la Universidad Nacional de Colombia, magíster en gestión de políticas en alimentación infantil por la Universidad Galileo de Guatemala, consejera en lactancia, con 15 años de experiencia en trabajo comunitario en lactancia materna, con la Secretaría de Integración Social de Bogotá, programa Salas Amigas de la Familia Lactante, en jardines infantiles, en salas laborales, comunitarias y centros de reclusión. Forma parte del grupo coordinador de IFAM Colombia. Bienvenida, licenciada Rico. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por invitarme a esta celebración. Para mi país es muy importante estar celebrando con ustedes este gran logro para el mundo, que es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver la presentación. Entonces, por favor, me informan si ya se está viendo mi pantalla. Ya se ve. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como les decía América, mi nombre es Diana Marcela Rico, soy nutricionista, dietista egresada de la Universidad Nacional de Colombia
y tuve la fortuna de hacer mi maestría con la Universidad Galileo de Guatemala. Trabajo hace muchos años de manera voluntaria con el grupo IPFAN Colombia. Trabajé muchos años con Gloria Ochoa Parra, quien fue mi maestra y quien nos dejó un legado para Colombia muy importante en este tema de la protección de la salud infantil, en este tema del derecho a la alimentación de los niños y niñas desde el inicio de la vida y de ese derecho que tienen las mujeres, las madres, las familias a una información libre y sin conflictos de interés. Entonces, desde Colombia queremos extender un gran abrazo por el trabajo que se ha realizado en Guatemala y esperamos también estar trabajando mancomunadamente por toda la región. Inicialmente quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés, no he sido patrocinada por ninguna industria de alimentos para esta sesión de hoy, ni en anteriores momentos no he sido patrocinada para estudios o algunas investigaciones académicas. Quiero iniciar haciendo un recuento de lo que ha sido esta norma tan importante. ¿Están escuchando? Discúlpenme. Sí, Ahora sí. escuchamos. Ok, gracias. Quisiera entonces iniciar por esa historia que tiene el código, que nos sitúa muy bien en ese espíritu que tiene el código. Recordemos que esta recomendación mundial nace de una necesidad del mundo. Recordemos que hace más o menos 150 años el señor Henry Nestlé inicia su compañía suiza de producción de leche condensada para que luego apareciera en el mercado la primera fórmula infantil. Esta aparición, este hecho histórico, hace que se cambien las prácticas de alimentación en el mundo e inicia una caída, un descenso marcado de la práctica de la lactancia materna en todo el mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Suecia, donde baja la lactancia materna en un gran porcentaje hasta llegar al 30% en 1970, lo cual coincidió con las prácticas de comercialización de productos sucedáneos de la leche materna como las fórmulas infantiles. Esto nos muestra cómo en el mundo estas prácticas antiéticas son un gran obstáculo para que la lactancia materna se dé como una práctica generalizada. Entonces, este es un hito para la alimentación infantil cuando se abren las puertas de esta fábrica, coincidiendo también con la marcada salida de las mujeres a trabajar fuera del hogar. Entonces se dan unas condiciones favorables para la aparición de productos artificiales que prometen reemplazar la lactancia materna, pero que en realidad si analizáramos un poquito más cómo se produjo esa primera fórmula infantil, vamos a ver que esa primera fórmula estaba hecha a base de leche de vaca, harina de trigo y azúcar, y se fomentaba para que fuera consumida para los niños que no pueden ser amamantados. Aquí comienza toda una lucha y empiezan las denuncias alrededor del mundo. Esta mujer pediatra, Cicely Williams, quien describió por primera vez un tipo de desnutrición llamada kwashiorkor y que trabajó en África mucho tiempo, se da cuenta de todas las prácticas que ocurren para la promoción de estos sucedáneos de la leche, entre los cuales está la muestra gratis. La muestra gratis es una práctica que rinde muchísimos frutos a la industria, porque tiene un interés particular para que esas familias que reciben esas muestras utilicen el producto y posteriormente, al no haber estimulación de la glándula mamaria, haya disminución en la producción,
y finalmente la familia tenga que comprar este producto. Esto resulta pues una práctica criminal, ¿no? Especialmente en las poblaciones que no tienen acceso económico a este tipo de productos. Y también si analizamos un poco más cuál es su contenido real, pues nos daríamos cuenta de que ninguna fórmula iguala a las características de la leche humana, ni en calidad ni en cantidad. Entonces, dadas las circunstancias, Cicely Williams pronuncia su discurso en el Singapore Rotary Club en 1939, denunciando todas estas prácticas antiéticas de la industria. Y ella dice en su discurso, si su vida estuviese amargada como lo está la mía, al ver día tras día esta masacre de inocentes por una alimentación inadecuada, creo que usted entonces sentiría como yo lo siento, que la propaganda engañosa sobre alimentación infantil debe ser castigada como la forma más criminal de sedición y que estas muertes deben ser consideradas como un asesinato. Es importante enmarcar en estos hechos el código porque muchos movimientos mundiales llevan a que el mundo se movilice alrededor de una norma que proteja exitosamente la lactancia materna. Es así como en 1979 se lleva a cabo una reunión mundial donde se acuerda que se va a realizar unas reuniones seriadas para llegar al consenso de esta norma. Sin embargo, transcurren 2 años en los que se presentan 3 diferentes borradores que por interferencia de la industria pues tuvieron que ser cambiados en muchísimas ocasiones, pero que finalmente en 1981 es aprobada bajo una votación contundente de 118 países a favor y 1 en contra, que fue Estados Unidos. Necesariamente el código se convierte en una herramienta de justicia social. Es así que la construcción del código nos puede mostrar muchísimo de su esencia. Este código se construyó reconociendo que las prácticas de alimentación inadecuadas son un gran obstáculo para el desarrollo del mundo, que esas prácticas inadecuadas son la causa de malnutrición, de enfermedad y de muerte de muchísimos niños en el mundo. Por eso el Código de Sucedáneos representa una esperanza de unas mejores prácticas de alimentación, protección de la maternidad y de la infancia. Este código también se concibe afirmando que es derecho de todo niño y niña, mujer embarazada y lactante a una alimentación adecuada. Y esta alimentación adecuada nos lleva a pensar que el derecho a la alimentación está estrechamente ligado con alimentos óptimos y no existe un mejor alimento que la leche humana, que se da en las mejores condiciones, no solamente físicas, nutricionales, sino emocionales, sociales, culturales. Es un patrimonio de la humanidad esta práctica del amamantamiento. Es así que este código nos lleva también a reflexionar y a ser más consciente que la lactancia natural debe ser el medio de alimentación de todos los niños y de las niñas independientemente de dónde nazcan. La lactancia materna no tiene parangón, no tiene comparación. Entonces partimos desde el código pensando que ningún producto sucedáneo ultraprocesado puede siquiera compararse con un alimento que es tejido vivo. Este código de sucedáneos de la leche materna es muy importante para el mundo, pero debe ser leído también con sus resoluciones posteriores. Es importante mencionar que el código fue emitido en 1981, pero que cada 2 años la Asamblea Mundial de la Salud emite un nuevo artículo, una nueva resolución aclaratoria y que actualiza a la luz de las prácticas de comercialización, de promoción de sucedáneos de la leche materna, sus disposiciones. Nosotros podemos ver todos los días cómo la tecnología avanza,
cómo los medios de promoción cada día son más grandes, cómo el mundo globalizado nos ofrece televisión por cable, publicidad de otros países, y esto pues socava directamente la lactancia materna. Por esta razón, el código nunca ha sido letra muerta y siempre se ha mantenido activo. Este código consta de varios artículos donde podemos encontrar cuáles son sus disposiciones más importantes, y también podemos entonces analizar un poquito más las resoluciones posteriores que se emiten al mundo cada 2 años. Entre estas resoluciones quisiera resaltar muchísimo la resolución del 86, que nos ha aclarado que las leches de crecimiento no son necesarias. Esa es una idea que nos ha implantado la industria a través de su publicidad, diciéndonos que el niño a partir de cierta edad debe consumir cierto tipo de productos y que tienen muchísimas propiedades de salud. Gracias a las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, hemos podido aclarar que esto no es cierto. Los niños y las niñas del mundo no necesitan sus productos ultraprocesados relacionados con leches de crecimiento. Entonces es muy importante resaltar que las resoluciones posteriores han sido muy importantes como normas aclaratorias de las disposiciones del código. De igual forma, en el 90 se emite la resolución 43 sobre la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, y nos aclara el papel tan importante que tienen los centros de maternidad, la estrategia IAN o IAMI en el mundo, como los hospitales amigos de las mujeres, de los niños, que sí promueven las prácticas adecuadas de amamantamiento, que sí fomentan el alojamiento conjunto, el contacto piel a piel, pues cómo estas instituciones realmente promueven el inicio adecuado de la lactancia materna y lo importante que es esa primera hora en el establecimiento de la lactancia materna. De igual forma, quisiera resaltar la resolución 54 del año 2001, que nos aclara una discusión de muchísimos años sobre la edad óptima para la lactancia materna. Esta resolución nos aclara que la lactancia materna debe estar presente durante la primera hora después del parto, que debe continuar de manera exclusiva los 6 primeros meses sin ningún alimento complementario antes de este tiempo, y que debe continuar esta lactancia materna junto con la alimentación complementaria casera, natural, fresca, hasta más allá de los 2 años, que es una discusión que todavía es muy dada en muchos entornos, ¿no? Todavía tenemos la duda de si será que la mamá después del año esa leche no alimenta o no. Hay muchas discusiones frente al tema, pero esta resolución es muy importante porque recoge la evidencia científica que nos muestra que la lactancia materna es una práctica de vida. De igual forma, la resolución 55 del año 2002, que emite toda la estrategia de alimentación del lactante y del niño pequeño, es muy importante para el mundo, porque gracias a esta resolución los estados están llamados a realizar estrategias de promoción, protección y apoyo en todos los países que favorezcan la práctica de la lactancia materna. De igual forma, una de las resoluciones más importantes en la actualidad que ha emitido la Organización Mundial de la Salud es la resolución 699 del año 2016, que nos aclara muchísimos conceptos que antes el código tenía como zonas grises. Por ejemplo, el tema de los sucedáneos que van incluso hasta los 36 meses. Esta es una resolución muy importante para trabajar la regulación de estos productos, su promoción y su publicidad. En el artículo 1 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna podemos encontrar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo real del código? Muchas personas en Colombia y imagino yo que en Guatemala preguntan si
determinadas prácticas están o no dentro del código y si son o no violaciones. Nuevamente me remito a decir que el código es un mínimo, pero lo que nos propongamos hacer en pro de la protección a la lactancia materna sería muy valioso. El código nos propone trabajar por esa lactancia natural, por el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, para que estos sean usados solamente en los casos en que realmente no existe otra opción, ¿cierto? Y que se utilicen los medios apropiados para su distribución y su comercialización. Esto quiere decir que el código no está empeñado en prohibirlos, el uso de los sucedáneos, sino que se usen de manera acertada, de acuerdo a las recomendaciones internacionales. En el artículo 2, entonces, podemos ver cuáles son esos sucedáneos de la leche materna. Ese término sucedáneo lo podemos poner en práctica o podemos encontrarlo o podemos ajustarlo para cualquier producto lácteo o que se pueda utilizar en la sustitución de la leche materna, que se comercialice o se presente como tal para reemplazar parcial o totalmente el amamantamiento, ¿no? Incluso productos hasta los 3 años de edad. ¿Por qué nos aclara un poco el tema de los lácteos? Porque si nos detuviéramos a analizar un poco cuál es el contenido real de estas fórmulas infantiles, muchas de ellas tienen un contenido bajo de leche y su mayor contenido es el suero lácteo. Por eso muchos de los productos son rotulados bajo el término bebida o alimento lácteo y no necesariamente tienen un alto contenido de leche, que es muy importante también aclarar, porque de ahí que su valor nutricional también varíe relacionado con ese contenido o no de leche. Entonces, ¿cuáles son esos productos a los cuales aplica el código? Tenemos las leches de fórmula, otros productos lácteos presentados de una forma comercial para reemplazar parcial o totalmente la lactancia, jugos, compotas, mezclas de verduras, biberones y chupos, que también están aquí porque su uso también puede causar influencias negativas sobre el sostenimiento de la lactancia materna. Muy importante, el código nos dice que la información es vital para esa decisión de amamantar o no, tanto para los trabajadores de la salud como para las familias. A los trabajadores de la salud nos llega muchísima información, muchísimos laminarios, imágenes, productos, materiales que se supone son informativos, pero que realmente a veces se convierten en un canal de promoción y que no están avalados científicamente. Por eso todo material dirigido a trabajadores de la salud debe contemplar los beneficios y superioridad de la lactancia materna. La importancia de la nutrición en la madre, cuidar a la madre también es muy importante. Estos laminarios y materiales también deben advertir los efectos nocivos del biberón y la dificultad tan grande de volver al amamantamiento una vez se ha iniciado alimentación artificial. En muchos países se está haciendo todo lo posible para que las madres vuelvan a relactar en caso de haber suspendido la lactancia, pero pues realmente lo que debemos hacer en el mundo es evitar que las madres suspendan el amamantamiento como una práctica adecuada de alimentación. Es importante también que todos los materiales informativos, educativos, impresos, visuales, deberían advertir que las preparaciones en polvo no son productos estériles y que pueden haber microorganismos que pueden producir graves enfermedades en los niños y en las niñas e incluso la muerte. Es muy importante que la información esté muy clara en todas estas informaciones que nos llegan, sobre todo a los trabajadores de la salud y a quienes trabajamos con las mujeres en periodo de gestación y de lactancia y quienes acompañamos este proceso del amamantamiento con las familias. Una parte muy importante en la cual hay desconocimiento en el mundo es que las preparaciones en polvo no son estériles.
y que aunque hayan sido elaboradas respetando las normas de higiene y de producción vigentes, no podemos garantizar que estén libres de estos microorganismos. Por eso la información es un punto vital. Por eso el código exige que la información sea un punto central, porque puede pasar, por ejemplo, este caso en el que este producto nos dice que es un producto especialmente elaborado para prematuros, en su cara principal nos dice que es un producto para prematuros, pero si nosotros leemos la letra menuda, lo más pequeño de la etiqueta, en la parte de atrás, obviamente no va a estar en la cara principal, vamos a ver que nos dice que aunque este producto ha sido elaborado para prematuros, pues este producto no debe ser administrado a niños prematuros, ¿sí? O bebés que tengan problemas de inmunidad. Entonces, aquí nos podemos dar un claro ejemplo de lo que puede ser la publicidad engañosa y cómo las técnicas de comercialización no advierten los verdaderos riesgos de la alimentación artificial. Realmente, como las preparaciones en polvo no son estériles y pueden contener microorganismos, los bebés más expuestos serán los bebés prematuros, pretérmino, que tengan problemas de inmunidad, los niños con bajo peso, que tienen desnutrición. Lamentablemente, los programas de Estado generalmente involucran para el tratamiento de la desnutrición, preparaciones en polvo, y no tenemos, digamos, esta información científica para tomar decisiones reales. Es así como en el mundo esto se ha convertido en una preocupación de salud pública. Y en el 2007 la Organización Mundial de la Salud lanza estas directrices para la preparación, reconstitución, almacenamiento de preparaciones en polvo para lactantes, advirtiéndonos que los trabajadores de la salud también tenemos una responsabilidad enorme. Formulamos sucedáneos, pero no informamos a las familias cuál es la forma correcta de usar y cuáles son los riesgos de este tipo de alimentación. Entonces, muy importante, estas directrices nos advierten que el agua con la cual se reconstituyen estas preparaciones en polvo deben estar muy calientes, por encima de los 70 grados centígrados, para mitigar el riesgo. Sin embargo, pues sigue latente el riesgo de contaminación de estos productos en polvo. También quisiera resaltar que el Código de Sucedáneos es muy enfático en decir que se debe evitar el uso de imágenes de niños y niñas en sus etiquetas y en la publicidad en general. Esta es una disposición que las industrias conocen y que, digamos, muchas de ellas intentan buscar la forma para evadir la disposición. Ustedes reconocerán muchos los ositos que utilizan muchos laboratorios para sus productos, pero pues realmente si analizamos esa imagen del oso no es la de un oso real, sino nos da a entender que es más una imagen humanizada, porque pues los osos no utilizan realmente cobijas, ni sonajeros, ni pañales. Entonces vemos cómo todos los días se viola el código en el mundo. ¿Por qué esta disposición? Pues porque las imágenes nos hacen idealizar el uso del producto. Realmente las imágenes que se usan en estos productos no son las reales de un niño que consuma alimentación artificial, sino son niños muy sanos, niños con unos prototipos caucásicos, muy bien, se ven alegres, felices, y eso idealiza el uso de este producto. Entonces es muy importante que entendamos por qué razón se hacen estas disposiciones, y es muy importante también que el código ha sido enfático y las resoluciones posteriores en decir no deberían haber declaraciones de propiedades de salud o de propiedades nutricionales en los productos. Sin embargo, les quiero presentar un producto que se vende muchísimo en mi país, que utilizan mucho las familias. De hecho, esta es una muestra gratis que nos regaló una familia al grupo de IFAN Colombia, y realmente hay muchas cosas que podríamos discutir solamente con esta etiqueta, con este rótulo.
Pero algo que me llama muchísimo la atención de este rótulo es que este rótulo promete que fortalece 5 áreas del desarrollo, entre las cuales está el área cognitiva, el área de comunicación, el área motriz y el área social. Entonces, es importante que trabajadores de la salud, familias, profesionales que acompañan a las familias, hagamos una reflexión un poco más grande de si los rótulos, las etiquetas nos están diciendo la verdad. Igualmente, el código nos invita a que no haya ninguna promoción al público en general, promover la leche, contacto de promotoras de estos productos directamente con la familia, no hacer publicidad en medios masivos de comunicación como si fuera el método ideal de alimentación, ¿cierto? No permitir que se promocionen este tipo de productos antes de los 6 meses. También nos pide que haya cese de regalos a los agentes de salud, porque estos regalos son muy eficaces para la promoción de estos productos. Las industrias saben que los trabajadores de la salud agradecemos mucho los calendarios, los metros, el PACMAU, los laminarios para nuestro consultorio. Pero resulta que este es un medio de promoción y a veces no lo sabemos. A veces ponemos el calendario en el escritorio donde atendemos a las mujeres y resulta que los dibujos, las imágenes, las está viendo todo el tiempo la madre. Y la madre ya identifica cuál es el oso de Nestlé, cuál es el osito de cierta marca. Entonces, ese se convierte en un medio de publicidad para la industria. Entonces es muy importante que no recibamos donaciones. Muy tristemente en Colombia en los monitoreos hemos encontrado donaciones de todo tipo, regalos a las familias, muestras, suministros a los hospitales, sobre todo en este tema de fortificadores de la leche humana, que son pequeños sachets en donde vienen muestras para fortificar la leche de las madres con niños prematuros, que también habría que dilucidar a la luz de la evidencia científica si realmente nos ofrecen una opción real de fortificación o en realidad en qué se convierten dentro de la alimentación de un niño o de una niña prematura. Muy importante la recomendación de la resolución 699 de no patrocinar reuniones de profesionales o profesionales de la salud o reuniones científicas patrocinadas por estas industrias, porque obviamente no son un escenario libre de conflicto de interés. Toda la información que hay allí tiene un interés y es la venta de sus productos. Entonces es muy importante que los profesionales también lo tengamos claro, que si vamos a asistir a este tipo de reuniones, vayamos con una posición crítica y pensando si realmente allí vamos a encontrar información académica. Y es que el conflicto de interés es una idea también central del código, ya que el conflicto de interés está representado en todas las dádivas, los regalos que nos hace la industria de los trabajadores de la salud, porque somos multiplicadores de la información y llegamos a las familias muy fácilmente. Entonces, ese conflicto de interés se ve claramente representado en las muestras gratis, en proveedores de los hospitales a bajo costo, de las leches artificiales que se tienen ahí en los lactarios y que se ofrecen a los bebés, obsequios para el consultorio, viajes, cenas, seminarios, congresos, patrocinio de educación, formación de estudiantes en el área de la salud, como nos pasa en Colombia lastimosamente, donaciones de todo tipo, donan equipos. Entonces, los trabajadores de la salud también tenemos aquí un papel importante frente a la reflexión. Les voy a compartir parte del monitoreo de nuestro país en Colombia, lo que ha pasado en el marco de esta pandemia, que ha sido un escenario para que las industrias aparezcan con su publicidad y su promoción de productos sucedáneos de la leche materna, pero con
un papel más de almas caritativas, regalando productos que no son óptimos para la salud y la nutrición. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de una iniciativa que se llama Colombia Cuida Colombia, en el marco de la pandemia, en el cual con cada mercado iba un tarro de leche, lo cual obviamente va a impactar la lactancia materna. De igual forma, todas las donaciones que se hacen solicitando leches de fórmula para los niños y las niñas que se encuentran en condiciones económicas difíciles durante la pandemia, y cómo Nestlé aparece aquí como un organismo redentor para contribuir a disminuir el impacto negativo para la nutrición en Colombia. Pero pues realmente tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo de esas donaciones. Y pues nuestras agremiaciones colombianas, que lastimosamente en muchos escenarios tienen conflictos de interés muy complejos que hacen que las recomendaciones de alimentación no sean las óptimas. El conflicto de interés siempre nos va a llevar a que va a interferir con nuestra ética, con las decisiones y con las recomendaciones que hagamos a las familias con las cuales trabajamos. En este caso, la Sociedad Colombiana de Pediatría, pensando en los pediatras de nuestro país, organizaron el Diplomado en Nutrición Infantil y Puericultura, auspiciado por el laboratorio Mead Johnson, y digamos, pues esto se convierte en una clara violación al código y en una clara violación a la ética profesional. En Colombia tenemos estudios que ya están mostrando todo este tema del conflicto de interés, cómo permea las decisiones estatales, los programas de apoyo alimentario y los programas de salud. Según la encuesta nacional de situación alimentaria y nutricional del 2015, el 79% de los niños que recibe fórmula lo hace por recomendación de un trabajador de la salud. Y según el Instituto Nacional de Salud, el 50% de las madres que dejan de amamantar lo hacen por recomendación, nuevamente, de un agente de salud. Entonces, aquí tenemos un papel súper importante, porque generalmente al revisar las tasas de lactancia materna de un país, estamos culpabilizando a las mujeres. ¿Por qué no amamantan? ¿Qué está pasando con las mujeres? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Ya no les gusta amamantar? De pronto son críticas que aparecen cuando analizamos el tema de la baja, de las bajas tasas de lactancia, pero en realidad es culpa de las mujeres. ¿Qué está haciendo el Estado para proteger efectivamente a estas familias de esta publicidad tan agresiva en la televisión, en los medios masivos, en el internet, que están todo el tiempo convenciendo de sus propiedades de nutrición, de salud, de las miles de maravillas que nos prometen en las etiquetas? Y pues tenemos que pensarnos en esta situación de pandemia, ¿qué está pasando con la lactancia materna y con la protección de la maternidad? Porque pues ya se ha denunciado en el mundo cómo se viene dando todo un escenario muy fructífero para la industria en esta pandemia, y se ha aprovechado para promocionar todo tipo de productos. Según quisiera aquí recordar que en el año 2020 aparece este informe sobre el estado de implementación del código en los diferentes países del mundo, que no es un monitoreo, no estamos monitoreando las prácticas de promoción, de comercialización de estos productos, pero que nos evalúa las normas de cada país para decirnos qué tanto adoptan el código, qué tanto se adhieren a sus disposiciones. Y quise traerles el caso colombiano comparado con el caso de Guatemala, en donde vemos que somos países muy parecidos en normatividad. Lamentablemente en Colombia tenemos el decreto 1397, pero pues que está desactualizado, que no acoge las resoluciones posteriores, por lo cual se quedó congelado en el tiempo y no protege de manera efectiva a las mujeres ni a las familias, porque no tiene sanciones además para quienes incumplen o para quienes realizan pues toda esta promoción que viola el código y sus disposiciones.
Entonces tenemos un decreto que no acoge las resoluciones posteriores, por tanto queda desarmado, ¿sí? Sin ninguna funcionalidad. Y es muy importante en todo esto que he querido traerles hoy, y es que toda norma tiene que acoger las resoluciones posteriores del código para que podamos, a la luz de las nuevas técnicas de comercialización, proteger efectivamente a las familias de esta promoción indiscriminada de sucedáneos de la leche materna. Nuestro decreto en general tuvo un puntaje de 55 puntos sobre 100, y en el caso de Guatemala, pues tenemos que el puntaje es muy similar, de 53 puntos sobre 100. Encontramos que en la primera columna, donde nos dice qué tanto alcance tiene la normatividad de Guatemala frente a los sucedáneos, es decir, si acoge todos esos productos a los cuales deberíamos acoger, biberones, chupos, todo producto que pueda socavar la lactancia materna, pues Guatemala tiene 8 puntos de 20 posibles. Habría que ver qué nos falta hacer en esa normatividad para que el alcance sea mayor y esté en coherencia con el código. En el tema del monitoreo y aplicación, Guatemala obtuvo un puntaje de 8 puntos de 10. En el tema de materiales informativos, obtuvo un puntaje de 4 sobre 10. En el tema de promoción al público, Guatemala tiene un puntaje de 14 sobre 20 puntos. En el tema de promoción en establecimientos de salud, Guatemala tiene 10 puntos de 10, es decir, que la norma de Guatemala es fuerte para determinar que no se haga este tipo de publicidad en los centros de salud, lo cual tiene que servir para para proponer nuevas normas y para proponer el horizonte hacia el cual vamos. Igualmente el compromiso de los trabajadores de la salud, por ejemplo, aquí tenemos un puntaje de 6 sobre 15, y etiquetado, en el caso de Guatemala, tenemos un puntaje de 4 sobre 15. Quiero dejarles aquí pues esta imagen para que hoy 21 de mayo sea la ocasión perfecta para preguntarnos qué nos falta hacer en la protección de la lactancia materna, de esa alimentación óptima de niños y niñas, y en esa protección también de las familias gestantes y lactantes. Entonces, muchísimas gracias. Espero que haya sido de gran utilidad este recuento histórico de lo que es el código, que volvamos a retomar esta grandiosa norma para promover adecuadamente la lactancia materna, para protegerla como una práctica que es patrimonio de la humanidad, y donde se transfiere más que un alimento físico, se transfiere amor y se transfiere un tejido vivo. Es muy importante que la red IPFAN alrededor de todo el mundo sigue trabajando porque se logren estos objetivos, y siempre queremos que más personas se unan a esta lucha. Entonces aquí dejo una imagen en la que espero que empecemos a juntarnos más y a trabajar más por los niños, por las niñas, las familias y las mujeres del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Diana Rico, por esta importante ponencia. Invitamos a la audiencia, a nuestros participantes, si desean hacer alguna pregunta, que las escriban en la sección de preguntas y respuestas al pie de su pantalla. Envíen sus preguntas y habrá al final un espacio para que podamos responderlas. Asimismo, les agradecemos su participación, que es tan importante para el desarrollo de este seminario. Las familias juegan un importante papel en la salud y nutrición de la niñez, al preferir brindar lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. La protección de las prácticas de lactancia materna también puede ser apoyada por los fabricantes o distribuidores, al cumplir la ley de comercialización de los sucedáneos de la leche materna y su reglamento. A continuación, la licenciada Javiera Cavada nos presentará el tema
Riesgo de la alimentación con productos no adecuados, lo que no sabes de la alimentación infantil. Javiera Cavada es nutrióloga por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, maestra en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Forma parte del equipo coordinador IFAM México, colabora en campañas de salud alimentaria en la organización civil El Poder del Consumidor, miembro de la Alianza por la Salud Alimentaria. En temas de lactancia ha trabajado ampliamente los riesgos a la salud ante el consumo de productos procesados para bebés y niños pequeños, así como los riesgos para la población. Fungió como representante de México para la sociedad civil con el tema de conflicto de interés durante la reunión preliminar y en la segunda Conferencia Internacional de Nutrición ICN2 en Roma. También fue representante de los movimientos sociales de México durante la segunda Conferencia Internacional de Nutrición. Actualmente es la directora general de la Escuela Superior de Psicología, principal institución en materia de conducta y salud mental del norte de México. Bienvenida, licenciada Javiera Cavada. Muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un verdadero honor el poder compartir esta información, esperando que sea útil a los trabajadores de la salud, que son de la población pues más vulnerable en cuanto a este tema de la alimentación infantil. Es bastante trágico lo que sucede, pero pues esperemos que esto les ayude un poquito a su toma de decisiones para cuando tengan que confrontarse. Déjenme nada más ponerlo en forma de, para que cuando tengan que confrontar pues a este gran gigante de la industria, que cada vez se hace un poco más sofisticados los mensajes, les voy a mostrar un poquito. Y bueno, yo quisiera mostrarles un poco más de lo que es el panorama de las fórmulas infantiles, en donde, bueno, observamos, bueno, nada más para compartirles, pues yo me encuentro totalmente libre de conflicto de interés, en donde pues afortunadamente no recibimos patrocinio de ningún tipo de industria. Y bueno, como mencionaba un poquito Diana, no es necesario demostrar todos los beneficios de la leche materna, porque pues todos sabemos que es lo ideal para los bebés, que es la mejor alimentación para el bebé, que simplemente no existe comparación. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En donde en la mayoría de los países tenemos porcentajes de lactancia bajos. Bueno, pues sucede que la industria, como mencionaba, cada vez se hace más sofisticada, en donde se ha visto que, por ejemplo, no sé si ahí alcanzan a ver toda la diapositiva, a través de engaños, de violaciones al código, mezcla de mentiras con verdades, un poco de conveniencia también luego ya para los trabajadores de la salud. Toda esta gama de mezcla de mensajes ha sido muy confuso para muchos trabajadores de la salud, de tal forma que inclusive muchos hasta participan en dar información que es inapropiada o el promocionar las mismas fórmulas. Aquí podemos ver cómo se ha ido infiltrando la industria en el sector salud, en los congresos, en todas las diferentes ejes donde haya lactantes y niños pequeños. Ahí vamos a ver industria inmersa, mezclando mensajes, confundiendo a la población y a muchos trabajadores de la salud inclusive. Entonces observamos cómo desde antes de que el humano llegue a la Tierra, pues ya se le está mercantilizando, ya se le está generando todo un perfil de cuál va a ser un poco pues su perfil de consumo. Desafortunadamente
todo esto empieza pues desde que la mujer está embarazada. Desde el embarazo ya se le está promocionando, ya se le está inyectando temor a las mujeres de ¿vas a poder amamantar o no? Cuando realmente todas las mujeres podemos amamantar. Hay muy pocos casos en donde la mujer no puede amamantar, muy escasos y son muy puntuales. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? Que desafortunadamente, ¿verdad? Se hizo muy popular esta práctica de la cesárea. Por ejemplo, aquí en México el 45% de los nacimientos son por cesárea. ¿Qué sucede? Pues que nacen por cesárea, o también luego cuando es en parto, inmediatamente se llevan al bebé y la mujer prácticamente tiene que luchar contra los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Pues porque están llenos de información equivocada, no tienen todo el panorama o no se conocen todos los riesgos de las fórmulas. Entonces la mujer prácticamente tiene que estar luchando en la sala de parto o una vez que ya nació el bebé para poder amamantar exitosamente. Entonces, el que te den a tu bebé para amamantarlo en la primera hora, en cuanto el bebé nace, es un lujo que termina siendo. Entonces, es algo muy fuerte porque desde aquí ya empieza la merma en cuanto a la lactancia. ¿Por qué? Pues porque el bebé no recibe esta primera hora, inmediatamente se lo llevan a limpiarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que el primer alimento que reciben es fórmula. ¿Para qué? Para que no se vaya a descompensar, para que la mamá descanse del labor de parto o de la cirugía de la cesárea, y desafortunadamente esto ha impactado fuertemente en nuestras estadísticas. Ahorita observamos, por ejemplo, esta es la del 85% es en el 2016, en donde se observaba que el 85% de nuestros bebés consumían fórmula. Ahora ya ha habido una disminución y ahora el 71% de los bebés de 0 a 6 meses consumen fórmula. Esto es grave porque estamos hablando de que es la mayoría de nuestros bebés están recibiendo fórmulas. Entonces, en el trayecto de esta ponencia, pues les voy a exponer un poco qué es lo que sucede, por qué es esta cuestión tan grave, aparte de lo que es no recibir la leche materna. Nosotros, por parte del Poder del Consumidor, hicimos un pequeño estudio muy sencillo en donde nos empezó a nacer esta inquietud desde la parte del consumo. Empezamos a visualizar que los productos lácteos contenían azúcares añadidos. Entonces empezamos a hacer análisis y la verdad es que nos sorprendió bastante. Esto fue hace 10 años cuando se realizó este pequeño estudio del Poder del Consumidor, donde analizamos diferentes fórmulas infantiles y empezamos a notar que la cantidad de azúcar en las fórmulas es una cantidad escandalosa. Aquí podemos observar los porcentajes de azúcares que contienen las diferentes fórmulas que analizamos, que fue una pequeña muestra porque honestamente son bastante costosas. Entonces, solo pudimos utilizar una pequeña muestra, pero sí te puede reflejar un poco cuál es el patrón de la mayoría de las fórmulas infantiles. Y observamos que la cantidad de azúcar puede oscilar desde el 28 hasta el 54% es azúcar. De este azúcar que observamos, al menos el 50% es azúcar añadida. Ahora, si esto nosotros lo extrapolamos a una cantidad que los humanos más o menos pues nos identificamos, estamos hablando de que un bebé que es alimentado con fórmula está consumiendo de más o menos promedio, puede llegar a ser más, de 3 a 6 cucharadas cafeteras de azúcares diarias, añadidas. También observamos que el 44% de las fórmulas se observó que el segundo ingrediente era un tipo de endulzante
y en el 22% de las fórmulas observamos que el tercer ingrediente era un endulzante, es decir, de los principales ingredientes estamos hablando que es un endulzante. También observamos que en una de las muestras era sacarosa tal cual. Entonces, esto es grave porque inclusive en las mismas leyes de protección está establecido, o en el códex está establecido que no se puede utilizar sacarosa en fórmulas infantiles. Ahora, también encontramos que los nombres de las azúcares o de estos endulzantes son muy diferentes, son de toda una gama de nombres. Ahorita voy a mostrar un poco más, pero esto pues hace muy difícil que inclusive el trabajador de la salud que se involucra, que quiere saber más, se confunda, porque son nombres que desconocemos, son nombres muy químicos. Un compañero y yo que es economista, hicimos este pequeño análisis de más o menos cuánto está consumiendo un bebé de azúcar, tanto diario, a la semana o ya de forma mensual. Y la verdad es que sí fue escandalosa los cálculos que hicimos, porque también son cálculos muy minuciosos que no puedes determinar inmediatamente en la etiqueta. Entonces estamos hablando de que más o menos promedio un bebé está consumiendo alrededor de 25 gramos de azúcar al día, como lo mencioné hace rato, y todo también va a depender de la etapa, si es neonato o si es ya después del año. De tal forma que observamos que más o menos en un par de meses el bebé ya consumió 1,5 kilos de azúcar añadida. Entonces, pues podemos observar cómo las fórmulas se podrían considerar una bebida azucarada. Ahora, después de este análisis que nosotros hicimos en el Poder del Consumidor, que fue un análisis de etiquetado muy minucioso, posteriormente el doctor Goran realizó ya un análisis bioquímico de la cantidad de azúcares que pudieran llegar a estar inmersos en las fórmulas infantiles. El doctor Goran es de California y ha hecho estudios muy interesantes con respecto al jarabe de maíz de alta fructosa y el jarabe de maíz. Y aquí se observa cómo de las muestras que ellos analizaron, el 74% de las fórmulas contenían más del 20% de azúcares añadidos. Entonces, esto es bastante preocupante. Este análisis ya fue un análisis bioquímico. Entonces, preocupa porque conforme el tema se va haciendo un poco más visible, la industria va generando mensajes más sofisticados. Entonces, podemos ver aquí este ejemplo de esta fórmula, cómo te muestra, no contiene azúcar añadido, porque en nuestro país, por ejemplo, la norma oficial establece que si el producto contiene sacarosa, entonces la nomenclatura es azúcar, pero si contiene más otro tipo de endulzantes, entonces la nomenclatura es azúcares. Entonces, en el caso de este producto, estamos hablando de que no tiene azúcar añadida, efectivamente, pero sí tiene azúcares que metabólicamente es igual, o inclusive muchas veces afecta muchísimo más. Entonces, observamos cómo, por ejemplo, al bebé, si su primer alimento fue que te dieran este producto intensamente dulce, obvio que cuando llega con la mamá, entonces pues ya no va a querer la misma, pues no va a querer el pecho, pues porque no es el mismo sabor intenso que ya recibió de primera instancia. Luego también tenemos que ya después de las fórmulas, cuando la mujer o las familias quieren ofrecer a los bebés un alimento nutritivo, como te recomiendan los nutriólogos, sin azúcar añadida, sin sal añadida, pues claro que el bebé no te acepta nada de eso. Pero para esto, pues el mercado ya tiene toda una gama de productos en donde te induce que este producto sí lo va a consumir el bebé, y efectivamente sí lo consume. ¿Por qué? Pues porque ya tiene ese condicionamiento y ese sabor tan intenso, entonces sí te va a aceptar estos
productos que también vienen con cantidades elevadísimas de azúcar. Nosotros hicimos también un análisis de lo que son los productos infantiles, lo que es pues ya los productos de seguimiento, ¿verdad? A lo que llaman, y observamos que la cantidad de azúcares también es elevadísima. Observamos que inclusive las papillas de verdura contienen azúcares añadidos. Entonces dices, bueno, ¿para qué o por qué? Entonces, ¿para qué añadir estos elementos si el bebé técnicamente todavía no reconoce ciertos sabores, todavía no puede determinar si está rico o no rico, porque apenas está conociendo y descubriendo sabores? Pero esto pues se hace con un objetivo. Entonces, observamos cómo inclusive se puso como el 100% Jumex, mi primer jugo, porque observamos que viene de concentrado de jugo, el cual se ha tipificado como un tipo de endulzante porque se le ha removido todas las vitaminas, toda la fibra, todo, y es únicamente los azúcares lo que queda. Entonces, podemos observar que inclusive en papillas para verdura, en donde técnicamente no debería haber azúcares añadidos, pues que un 14% del producto son azúcares añadidos. Entonces, aquí la cuestión es que estos azúcares están muy escondiditos, la gente no dimensionamos las cantidades tan elevadas que estamos consumiendo azúcares. Nosotros con diferentes talleres o en diferentes charlas o en diferentes análisis hemos sondeado más o menos cuánta es la cantidad de azúcar que está consumiendo una persona que se cuida, una persona que promueve alimentos naturales, que no es chatarra, sino que son puros productos naturales, y vean las cantidades de azúcares que encontramos. Encontramos que más o menos, como ya mencioné, un lactante está consumiendo de 3 a 10 cucharadas cafeteras de azúcares diarios, un niño escolar está consumiendo de 15 a 20 cucharadas de azúcares diarias, y un adulto más o menos como de 25 a 30 cucharadas cafeteras de azúcares diarios. O sea, esto es una cuestión escandalosa, porque podemos observar, por ejemplo, aquí todos estos productos, que ninguno de estos es considerado chatarra, y vean las cantidades de azúcares añadidos que contienen, desde lo que es, vean los diferentes mensajes, la barrita, las galletas de granola, el té verde, todo esto, pero vean las cantidades de azúcares que contienen. Entonces es un azúcar que viene muy escondidita, viene muy bien disfrazada, pero que no nos estamos dando cuenta de estas cantidades tan escandalosas, cuando la Organización Mundial de la Salud establece claramente que a los pequeños no hay que añadirles azúcar a sus alimentos. ¿Por qué? Pues porque les merma lo que va a ser su gusto o su descubrimiento por los sabores naturales. Pero vean lo que está pasando en este sentido. Entonces, pues por supuesto que esto, ¿qué es lo que va a suceder? Que asegura a consumidores ya de por vida, porque ya vamos a tener el condicionamiento en nuestro paladar y neurológico que nos va a llevar a consumir este tipo de productos. Entonces, al final del día, el marketing o las políticas o luego ya las campañas te dicen, ay, no, lo sentimos, es tu decisión. Si tú tienes sobrepeso, obesidad, diabetes y todas las enfermedades que se desatan de esto, es tu decisión. Es la responsabilidad del individuo. Inclusive hay familias o trabajadores de la salud que están comprometidos, pero que desconocen este panorama tan escabroso, en donde sin saber están recetando algo que es altamente dañino. Y bueno, ¿cómo van a saber? Si vean nada más la cantidad de azúcares que existen en el mercado. O sea, existen 56 diferentes tipos de azúcares o de endulzantes que existen en el mercado. Entonces va a ser muy difícil, y que no tiene el nombre de azúcar per se. Entonces va a ser muy difícil
que un padre de familia o que un trabajador de la salud que no se dedique a esto conozca las cantidades de azúcares que contienen estos productos. Ahora, ¿cuál es la gravedad del asunto? Quiero que por favor vean esta diapositiva, lo cual la verdad es que esto sí es escandaloso y es, como mencionaba Diana hace rato, es un verdadero crimen. Se ha visto que cuando tenemos un alto consumo de azúcar, neurológicamente se prenden los mismos centros de placer que sucede con la cocaína. Y esto está así científicamente establecido. Entonces, imagínense si, por ejemplo, lo primerito, o sea, lo primero que un bebé recibe es una droga, pues por supuesto que esto es de carácter grave, porque entonces tú ya estás condicionando a ese bebé a que esté solicitando esa sustancia una y otra vez, y por eso luego también se convierte muy complejo cuando las mamás mezclan, que dicen, es que estoy dando pecho y también estoy dando fórmula. Llega un punto en donde la fórmula desplaza por completo el pecho, porque el pecho no puede competir con estos sabores tan intensos y con esta gratificación inmediata que se genera. Pero, obvio, es desde una cuestión de adicción. Fíjense lo que se observó, que es la adicción es similar a la cocaína, también te hace comer sin parar, por eso hay bebés que pueden consumir de esos hasta biberones, hay unos biberones gigantes que se pueden consumir el biberón completo, y también te hace querer nada más de esa sustancia, nada más esos sabores, porque ya son sabores tan intensos que ya nada más eso se te antoja. Y aparte recordemos que la célula tiene memoria, entonces si las recuerda que eso fue algo muy placentero, entonces inmediatamente lo único que se te va a antojar va a ser eso. Entonces, luego sí sucede que luego, por ejemplo, al bebé le quieres ya quitar la fórmula y se convierte en un verdadero problema, porque el bebé luego va a desatarse en llanto incansable, porque el bebé lo que quiere es su sustancia, que se la des, pero de forma inmediata. Entonces, pues sí va a traer graves problemas. ¿Qué otros problemas observamos? Que aparte de lo que es la adicción, también está asociado con caries, con padecimientos como el sobrepeso, obesidad, diabetes. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Disminuye el coeficiente intelectual. O sea, no es nada más de que el bebé se ve mermado por su coeficiente intelectual porque ya no recibió la lactancia, la leche materna, sino que aparte genera que te disminuya el coeficiente intelectual. Hay una afectación en la secreción de los niveles de serotonina, dopamina, también hay cambios de conducta, lo podemos observar, por ejemplo, en los niños pequeños, cuando le damos uno de estos productos, pues estos Gerbers o estas papillitas o estas botanitas que contienen azúcares, cómo se genera una hiperactividad súbita y luego de repente ¡fum!, les da así como lo que llamamos un bajón o una depresión súbita. También se ha asociado, se han hecho estudios longitudinales, el consumo de azúcar con mayores índices de violencia, ansiedad, desesperación. La gente ya, el bebé o el niño pequeño empieza a generar como toda una secuencia conductual que es lo que es el perfil de lo que es una adicción. Si a esto le añadimos que vivimos en un ambiente en donde constantemente se está induciendo a que los videojuegos, a la no lectura, a lo que es todo lo que son los placeres, la moda, entonces tenemos la ecuación perfecta para que ese niño a largo plazo también desarrolle otro tipo de adicción. Entonces, también observamos que se ha asociado mucho con padecimientos como sobrepeso y obesidad, pero aquí también el aspecto no es nada más la cuestión de la obesidad, sino la cuestión metabólica, porque estamos hablando, y muy en particular, la diabetes.
Estamos hablando que, por ejemplo, esta diapositiva nos la compartió el doctor Lustig, quien tiene investigaciones muy serias con respecto al alto consumo de azúcares, y se observa que la gente que tiene un alto consumo de azúcares, inclusive ya no todos presentan sobrepeso y obesidad, sino que ya lo que sucede es que luego presentan una disfunción metabólica. ¿Qué estamos hablando? De hipertensión, estamos hablando de triglicéridos elevados en sangre, azúcar elevada en sangre, ácido úrico en sangre. Entonces, esto es lo que genera una verdadera carga tanto al Estado como a las familias, porque es costoso, porque los medicamentos son caros y porque es estar yendo al hospital para poder estar tratando este tipo de padecimientos. Se ha visto que hay gente que tiene peso normal, pero tiene una disfunción metabólica, o inclusive hay gente que tiene obesidad, pero no tiene disfunción metabólica, y esto no genera un tanto problema, sino que es cuando viene la disfunción metabólica, cuando se presenta este problema. Y en el caso del bebé, si desde bebé ya está consumiendo una sustancia que le va a provocar daños en su metabolismo, ahora imagínense cuando ya está ese bebé en etapa escolar, preescolar, adolescente o ya adulto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues que tenemos esta triada del sobrepeso, obesidad, diabetes, en donde se está volviendo una verdadera carga para todo el mundo. Y pues observamos que esto es una grave transgresión al derecho al bebé a ser amamantado. ¿Por qué? Porque en el momento que tú integras esta sustancia, ya le estás robando su oportunidad al bebé a que tenga una lactancia exitosa. Entonces, ¿qué podemos hacer como trabajadores de la salud? Paso 1 es dar la recomendación que es la recomendación oficial. Estamos como trabajadores de la salud obligados a proporcionar a las familias una información que sea veraz, información que sea oportuna, información que sea científica. Y una de las partes claves es esta partecita de los 2 años o más, porque la industria mucho se ocupó de nada más el estar promoviendo la información que es hasta los 6 meses exclusiva, pero se les olvidó esta partecita. Entonces, esto es lo que hace que también las mujeres no puedan protegerse, porque luego hay mamás que creen, o inclusive trabajadores de la salud, que creen que la recomendación de lactancia es hasta los 6 meses. Entonces, si tú empoderas a la mamá en que sepa cuál es la ciencia detrás de esto, cuál es la recomendación oficial que la ampara, entonces ya la mujer puede decir, no, ¿sabes qué? Oye, pero que la lactancia no es hasta las 8, hasta los 2 años o más, ¿por qué me estás diciendo que deje de amamantar? Fíjense aquí, esto se convierte en algo muy sofisticado porque es el mercado hace esta mezcla de mentiras con verdades, por eso es muy importante que los trabajadores de la salud estemos bien informados. Entonces, fíjense aquí este mensaje, todos los bebés deben tomar leche materna durante los primeros 6 meses, se fijan en el oportunismo. Normalmente es una verdad muy popular y una mentira muy sofisticada que no entendemos. Entonces aquí dice, que nacieron a término. No es cierto, o sea, todos los bebés pretérmino, término, postérmino, todos deben recibir lactancia materna. Entonces, esto genera que también el trabajador de la salud se confunda. ¿Cuál es el paso 2? Bueno, pues que hay que proteger, no recetar fórmulas infantiles o distribuirlas, porque como ya vimos en la ponencia de Diana, la mayor cantidad de fórmulas que entran en las familias es por un trabajador de la salud. Si vemos a alguien hacerlo, detener a esa persona, sensibilizarla, porque hay gente que piensa, por ejemplo, en brigadas o en situaciones de emergencia, que piensa que está haciendo una acción altruista, cuando realmente es un daño que estás generando. También tomar conciencia que por ley no podemos distribuir estas fórmulas y por ética tampoco.
respetar las mínimas leyes que existen en cada país como trabajadores de la salud y estar muy atentos a no estar induciendo fórmulas en las familias. Estas son algunas de las legislaciones que nos amparan aquí, por ejemplo, en México, y a pesar de esto, los trabajadores de la salud siguen promocionando, siguen dando la fórmula infantil a los bebés, y es algo que realmente es indignante porque es con base a una falta de conocimiento o luego muchas veces complicidad con la industria, desafortunadamente. También el papel del Estado es muy importante, que este sería el paso 3, en donde el Estado está obligado a garantizar los derechos y a ejercer o a implementar políticas que sean totalmente libres de conflicto de interés y para el interés público. Entonces, esto es una obligación del Estado. Es importante que la población sepamos esto para también exigir. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Con esta última diapositiva me despido. Este es mi bebé, que por ejemplo aquí en México, nuestra querida Paloma Lerma, ella fue quien me rescató de dejar de amamantar. Aquí están todas las referencias para que ustedes puedan ver que todo lo que estoy poniendo aquí, todo lo que se está exponiendo aquí es con base a estudios científicos. Y aquí están mis datos de contacto. Gracias. Muchas gracias, licenciada Javiera Cavada. Otra charla muy, muy interesante, muy importante, muy bien documentada. Agradecemos la información y su ponencia. Tenemos preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia. Vamos a ver, las leemos. ¿Me permiten leer las preguntas? Una de ellas es: ¿existe alguna estrategia para pedir sanciones por mensajes publicitarios que van colocando en segundo plano a la lactancia materna? Esta es la pregunta. Invito a representantes de las instituciones o a las panelistas, quien desee contestarla, que nos compartan su respuesta, por favor. Nos lo hagan saber. La segunda pregunta, mientras vemos quién la responde, es: ¿la nueva ley de etiquetados que se aplicó en México se aplicó también en las fórmulas? Esta es una pregunta de Ana Gallardo. Muchas gracias por preguntar. ¿La nueva ley de etiquetados que se aplicó en México se aplicó también en las fórmulas? Sí, nos responde Javiera Cavada. Bueno, pues tristemente, desafortunadamente, no. ¿Por qué? Porque hubo una presión fuertísima de la industria, fuertísima, y entró en otra categoría, porque las normas oficiales de los alimentos infantiles y los productos infantiles entran en otra legislación, otras normas. Entonces tienen como sus propias normas. Entonces esto es lo grave, ¿verdad? Pero es otra batalla que estamos por ahí, pues también ahí dando. Pero sí, tristemente no. Por el momento aún no. Muy buenos días. Lourdes Fajardo, licenciada Lourdes Fajardo, nos responde la primera pregunta. La escuchamos. Muy buenos días. Referente a la primera consulta, aquí en Guatemala, en el libro 3 del Código de Salud, en el artículo 219, habla referente a las sanciones que se establecen, ¿verdad? Estas sanciones pues cubren tanto reglamentos, leyes de salud, normas y disposiciones vigentes, ¿verdad? Entonces, esto también está mencionado en el artículo 14 de la Ley de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y en el artículo 17 del reglamento, ¿verdad? De esta ley, ¿verdad? Donde hace mención de las menciones que están contenidas en el artículo, en el libro 3 del Código de Salud. Muy bien, muchas gracias.
Queremos saber si hay alguna otra pregunta o inquietud para pasar al siguiente punto. Yo nada más quisiera decir un poquito, contestar lo de las sanciones. En el caso de México, sí, pues podríamos decir que sí existen sanciones. Hay un cuerpo que se llama COESPRIS, que es la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios. Nada más que lo desafortunado es que las denuncias son poco escuchadas, es un proceso demasiado burocrático. Se necesita establecer lineamientos más claros para poder hacer estas denuncias. Pero si se hace, por ejemplo, de forma masiva, sí se podría hacer un impacto. La cuestión es de que se tiene que inyectar demasiada energía para poder ejercer este derecho a la sanción. Muy bien, muchas gracias, licenciada Cavada. Vemos que de momento no hay otra pregunta o comentario. Entonces, diremos que para culminar con este seminario virtual, tenemos la participación de la licenciada Evelyn Varela, de la Dirección General del Sistema Integral de Atención en Salud de GESIAS. La licenciada Varela nos invita a prepararnos para un compromiso colectivo. Escuchémosla. Buenos días a todos. Es un gusto estar en este seminario y también agradecer el interés y respuesta a todos los que han participado. También les invitamos a prepararse para un compromiso colectivo de las siguientes maneras. Primero, pues visitando las páginas de la Red Mundial de Grupos Proalimentación Infantil, IPFAN, en donde encontrarán información sobre la conmemoración del 21 de mayo, material promocional para descargar e información importante sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna del 2021. También pues pueden visitar la página del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en donde pueden encontrar el material titulado Actuemos para proteger la lactancia materna, ¿cuál es mi compromiso? Estos enlaces se van a presentar en el chat en este momento. Y también otra de las cosas es que cualquier denuncia sobre el incumplimiento a la ley de comercialización de sucedáneos de la leche materna se puede realizar a través de la DIACO al 1554 o al Departamento de Regulación y Control de Alimentos mediante el número telefónico 2475-5057. También pues los invito a que estén atentos a participar en las actividades que se estarán anunciando próximamente a través de la página del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y de las organizaciones involucradas para la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en agosto. Y pues por último, los invitamos a las instancias públicas y privadas con interés en defender los derechos de la niñez, las madres y las familias a que se sumen a firmar el compromiso para proteger, promover y apoyar la lactancia materna en el país. Muchas gracias a todos. Les agradecemos nuevamente el interés y la respuesta a este seminario. Feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Evelyn Varela, por sus palabras para motivarnos a la acción. Y a nombre del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y de las organizaciones que colaboraron para lograr este seminario, les agradecemos la participación, tanto a las brillantes panelistas como a la audiencia. Recordemos que la lactancia materna como primera fuente de seguridad y de soberanía alimentaria asegura un comienzo en igualdad de condiciones para cada niña y niño y se convierte en un pilar fundamental del desarrollo humano, generación tras generación. Esperamos puedan unirse y compartir la protección a la lactancia materna en sus redes sociales utilizando la etiqueta o hashtag, como le decimos, protejamos la lactancia materna. Este será el inicio del proceso para crear un compromiso colectivo con todos ustedes. Que tengan un buen día y apoyar la lactancia materna. ¡Feliz día!
a permitir, por favor, a las panelistas abrir su cámara, enciendan su cámara. Necesitamos o queremos una fotografía, una imagen. Javier está por ahí. Javiera. Aquí está Javiera. La risa más inocente en un futuro decadente. Todas las personas que puedan abrir su cámara, por favor, panelistas y participantes. Yo, la licenciada María Antonieta González, que gusto saludarla. Tantas personas queridas. La risa más inocente en un futuro decadente. Preparemos a ese ya Mariana Petersen, La madre siempre quiere lo mejor para sus niños y con buena calidad brindarle todo su cariño. El niño o la niña son el príncipe o princesa. Recuerda que lo mejor viene de la naturaleza, desarrollo intelectual, físico y emocional. Dejemos de hablar y comencemos muchas gracias a todas. Un fuerte fraternal abrazo desde donde gracias Javiera, muchas gracias Celeste por esta desarrollo. En lo rural pensamos que lo mejor es lo criollo. Piensa a futuro escuchando ese murmullo. La verdadera Guatemala yo mismo la construyo. Dale cariño, dale todo el afecto. Yo sé que no es fácil, pero tú haz lo correcto. Y recuerda que la lactancia materna es la primera vacuna. Lactancia materna exclusiva. Sería lindo que nos compartieran este audio. Está muy bonito. Queremos consejeros con pertinencia cultural.